Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. De nuevo estamos leyendo estos versículos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y esta es una declaración, una vez más, de el apóstol Pedro, quien camino a la oración en el templo se encuentra con un hombre que es paralítico, y entonces a través de la declaración de poder, de la palabra de poder de Pedro, Dios sana a este hombre. La gente se admira y se llena de asombro. Dice la Biblia que se llenaron de asombro y de espanto. Y entonces cuando Pedro y Juan empiezan a caminar, la gente los sigue y está maravillada y está asombrada. Entonces él aclara que no se trata de su poder o su piedad, sino de la obra de Dios, de la obra de Jesucristo, de aquel a quien ellos habían negado, que está vivo y resucitado, porque es el autor de la vida, dice él, y la fe en su nombre produjo este gran milagro. Entonces, la conclusión al final es que, ante esta realidad de que Cristo es el Señor, es el Mesías, es el Salvador, ustedes ahora deben, dice Pedro, arrepentirse de sus pecados y convertirse, porque dice luego, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, mis hermanos, para que nosotros podamos llegar a ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, debemos decíamos hace algunos días, que hay que recibir a Cristo, y esto es un sinónimo de la fe. Recibir a Cristo es un sinónimo de creer en Cristo. Pero al mismo tiempo esto también incluye la experiencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocimiento de nuestros pecados. Nos arrepentimos cuando admitimos que somos pecadores. Nos arrepentimos cuando confesamos al Señor nuestros pecados. Nos arrepentimos cuando nos damos cuenta y tomamos conciencia de nuestra condición de pecadores y la confesamos al Señor y le pedimos perdón al Señor. Y entonces dice la Biblia que son borrados nuestros pecados. Por eso Pedro dice aquí, arrepentidos y convertidos. Y aquí el término implica un cambio de dirección, un cambio de vida. Es un cambio en la ruta de la vida. Así que si nosotros deseamos en realidad ser verdaderos cristianos, debemos recibir a Cristo, o sea, creer en Cristo, pero debemos al mismo tiempo, junto con esta expresión y experiencia de recepción, debemos de arrepentirnos. ¿De qué? De nuestros pecados, de nuestra indiferencia ante Dios, de vivir vidas de ateos prácticos, de vivir vidas de espaldas a Dios, de nuestros malos deseos, pensamientos, obras, palabras. Arrepentirnos, confesar al Señor nuestro pecado, pedir perdón y convertirnos. O sea, la obra de la conversión obviamente es una obra que Dios hace en nosotros y que a través del Espíritu Santo cambia el rumbo de nuestra vida. Y entonces, por eso dice la Biblia que se trata de arrepentirnos y convertirnos, o sea, ser cambiados, ser transformados, ser convertidos en personas diferentes. El resultado de todo eso es que nuestros pecados, dice la Biblia, son borrados. Cristo perdona nuestros pecados y Cristo viene a darnos alivio. Dice ahí la Biblia, refrigerio, gozo, paz, y viene sobre todo a morar en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pedro dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de alivio, de gozo, de paz, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Cristo, cuando usted pide perdón de sus pecados y pide al Señor que entre en su vida y se arrepiente de corazón y clama a Él como su Salvador, entonces dice la Biblia
que no solamente son borrados y perdonados los pecados, sino que somos convertidos, o sea, somos cambiados, transformados. La Biblia llama eso en otra parte el nuevo nacimiento. Y entonces Él envía a Jesucristo a nuestras vidas y Cristo viene a morar, a vivir en nosotros. Así que no solamente ya somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y hay un texto de la Biblia que dice justamente eso: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol San Pablo lo resume de una forma maravillosa en aquella gran declaración que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Vive ahora Cristo en mí. Eso es la esencia de la vida cristiana, que ahora Jesucristo está en nuestro corazón. No se trata de que nosotros nos adherimos a una determinada confesión religiosa, aunque obviamente un verdadero cristiano se vincula con la iglesia. No se trata de una determinada forma de doctrina, aunque por supuesto esto incluye una doctrina y todo este tipo de cosas, pero lo importante aquí es el hecho de que al arrepentirnos y pedir perdón de pecados, Cristo viene a morar en nosotros, Cristo viene a nosotros y ahora Cristo vive en nosotros, y porque Cristo vive en nosotros, nosotros también vivimos porque Él vive en nosotros. Que así sea, que sea también tu experiencia, la experiencia de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.